Pasamos a la primera moción, que sería la presentada por el Grupo La urgencia, ahora sí, pero diré qué moción vamos a votar. La primera moción sería la del Partido Socialista de Navarra en relación a la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad, y primeramente votamos la urgencia, obviamente. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Vale, pues tiene la palabra para dar lectura a la moción por el Grupo Socialista. El 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 1462-2018, en la que se fija la siguiente doctrina legal. Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En su cumplimiento, el Gobierno de España ya está procediendo a la devolución de las cuantías correspondientes a las madres que han percibido esta prestación por maternidad desde los años 2014, 15, 16 y 17. Sin embargo, las personas en Navarra afectadas por la retención del IRPF en las prestaciones por maternidad parece que tendrán que pelearse para conseguir que se les devuelva el dinero. El Departamento de Gobierno de Navarra no va a articular un protocolo para facilitar el cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que zanja la polémica y declara exentas del pago del IRPF las prestaciones percibidas de la Seguridad Social en el periodo 2014-2017. El Ejecutivo considera que el fallo judicial no es de aplicación en Navarra, debido a que la legislación estatal en materia de IRPF es diferente a la foral, aun cuando ésta dice que estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento. Por ello, y al objeto de que los padres y madres de la comunidad foral no estén en peor situación que en el resto del Estado, se les devuelva lo que han abonado indebidamente por esta prestación y se avance en las políticas de conciliación, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada insta al Gobierno de Navarra a que lleve a cabo la modificación del texto refundido de la Ley Foral del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008 de 2 de junio, incluyendo de manera expresa los términos prestación por maternidad y paternidad, y que no quepa interpretación alguna de que la prestación por maternidad y paternidad está exenta de tributación. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada insta al Gobierno de Navarra a hacer una interpretación en favor de las mujeres navarras de la normativa foral y se les devuelva el dinero que han pagado a Hacienda, no teniéndoles así que obligar a ir a los tribunales. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada insta al Gobierno de Navarra que disponga en el proyecto de presupuestos de Navarra para el año 2019 una partida para contemplar esos pagos. Gracias. ¿Izquierda Unida? Sí, bueno. Para empezar, dos reflexiones generales que se me vinieron a la cabeza al ver esta moción. La primera es que, bueno, me queda un poco más clara cuál es la posición del Partido Socialista de Navarra, o del Grupo Municipal, más bien, del Partido Socialista de Navarra en Burlada, con respecto al tipo de mociones que se tienen que presentar. Quiero decir, esta moción tiene que ver con un debate que hay ahora en el Parlamento Foral, y bueno, no me quedaba muy clara cuál era la posición del Partido Socialista después del debate que tuvimos sobre una moción que presenté aquí en el pleno anterior, y que decía que si venían de compañeros de Izquierda Unida de no sé dónde no, y que si era de no sé qué cosa de Izquierda Unida no, pero bueno, parece ser que si viene del grupo parlamentario foral del Partido Socialista es sí. Entonces, bueno, ya me queda clara cuál es la distinción. Depende de si es del Partido Socialista o no es del Partido Socialista, la moción se puede traer al pleno del Ayuntamiento, al Ayuntamiento de Burlada. Y la segunda cuestión general que se me pasó por la cabeza al ver esta moción es que aquí en este pleno o entre los grupos está empezando a haber una especie de efecto contagio con respecto a digámoslo así, a las actuaciones o la dinámica que normalmente se llevan por parte de, por ejemplo, el señor alcalde. Parece ser que el Partido Socialista está siendo influido por algunas actitudes que hay en este pleno a veces. Pues, por ejemplo, votó que creo que la ordenanza Mordaza es mala, pero luego permito que se apruebe. No quiero el wifi, pero permito que se instale en todos los edificios del ayuntamiento. No quiero la antena, pero paso una ordenanza
para que se instalen antenas. Tengo un sentimiento republicano, pero resulta que no me atrevo a poner la bandera republicana en el balcón el 14 de abril porque no sé qué puede pasar. Bueno, entonces parece ser que al Partido Socialista de Navarra, al menos con esta moción, al grupo municipal en Burlada, le pasa un poco lo mismo con respecto a esta cuestión. Porque queremos, o quiere el Partido Socialista de Navarra, el grupo municipal, quiere la exención fiscal. Pero luego eso lo hace después de que su grupo en el Parlamento en 2012, junto con Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, aprueban una normativa que además la coloca, esa normativa, en situación de estar, por así decirlo, blindada por el régimen foral para que esa exención no exista. Y ahora, después de que se ha votado eso, casi las mismas personas, porque al menos creo que al frente está casi del grupo, está la misma persona, quieren el grupo parlamentario foral, quieren lo contrario. Entonces, lo que yo no sé es cuál es la posición real del Partido Socialista de Navarra, ni la del grupo parlamentario foral, ni la del grupo municipal. No sé cuál es. O sea, no sé si fiarme de esta moción, porque no sé si dentro de unos meses pueden volver a cambiar de opinión dependiendo de la correlación de fuerzas y la política de alianzas del Partido Socialista en el Parlamento foral. Entonces, a lo mejor nos encontramos con otra moción pidiendo la derogación de la exención, pues no sé, en noviembre de 2019. Entonces, eso para empezar ya pues hace que uno recele de cuáles son las verdaderas intenciones a la hora de aprobar esta moción. Pero es que aparte se hizo también las cosas, en 2012 se hicieron también las cosas, que es que resulta que no se puede cambiar esta ley tan fácilmente, que se aprobó. Y está también hecho ese trabajo de 2012, pues que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo es que no es posible en Navarra. Entonces, con todo eso, con todo ese buen trabajo previo que se hizo hace 6 años, pues nos encontramos ahora en que hay que deshacer ese camino. Tampoco sabemos muy bien cómo, porque una vez que lo has andado, es lo que suele pasar con los recortes, que es más fácil destruir que volver a construir. Una vez que hemos hecho ese recorte, ahora queremos volver atrás. Y vuelvo a decir, no me pregunto y no me explico cuál es la posición real, verdadera, de fondo del Grupo Municipal Socialista y sobre todo del Grupo Parlamentario Foral del Partido Socialista en este sentido. Así que como no sé a qué atenerme, pues voy a votar en contra de la moción. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Aclarar al compañero Alfredo que no nos mandan a este grupo municipal mociones desde el Parlamento de Navarra, desde el Grupo Parlamentario Socialista. Otra cosa, que muchas de las mociones que o nosotros bien presentamos o se nos presentan, pues querramos ser coherentes y manifestar los argumentos de nuestros compañeros, pero no se envían las mociones desde el Parlamento de Navarra. Yo con este asunto lo primero que quiero hacer es que ante la falta de argumentos de algunos, no lo digo por el compañero, sino en general de quien se ha opuesto a este movimiento, lo que se ha utilizado es la personalización. Y ha habido luego medios que se dicen de comunicación y que no dejan de ser medios de pura opinión que han seguido el juego. Yo eso primero lo quiero criticar porque me ha parecido absolutamente escandaloso que ante la falta de argumentos de algunos a lo que se vaya es a la personalización en concreto de situaciones personales concretas. Nosotros lo que hacemos es apoyar a la convocatoria que hay el 27 de octubre, que es un grupo muy variado. Si esa ley de 2012 era tan mala,
Ha habido tiempo suficiente, ha habido 3 años y medio en el Parlamento y con mayoría para cambiarla. Incluso había ya jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el año pasado que estaba avisando de que se estaba en una situación que quizás no era la más adecuada. Además, hay un artículo de una ley que quizás es un poco antigua, pero que sigue estando en vigor, que es la LORAFNA, el artículo 6, que indica que los derechos y libertades de los navarros tienen que ser los mismos que los del resto de los españoles. Y no sabemos muy bien algunos grupos si de verdad quieren eso o he comentado antes, ¿no?, que íbamos a hablar de leyes, o quieren lo contrario. No queremos tampoco que se someta a los padres y madres a un peregrinaje judicial. Queremos ser ambiciosos. Se ha debatido el asunto en el Parlamento de Navarra y nuestro grupo se ha abstenido porque lo que pide es más ambición. No pide lo corto, que es lo que se quiere hacer. Nosotros lo que pedimos es la exención del 100% de la prestación. Además, hay veces que cuando utilizamos la autonomía fiscal como un inconveniente, pues le hacemos entender a la ciudadanía lo que es lo contrario. La autonomía fiscal de Navarra lo que es una ventaja. Además, en estos asuntos a colación de la ley del 2012, lo que queremos es buscar beneficiar al colectivo que está más afectado. Eso de buscar culpables, yo creo que alguna otra vez ya lo hemos comentado que no nos gusta. Pero puestos a buscar culpables y a hacer comparaciones, ya desde el viernes pasado ya se hizo público que las haciendas forales de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, ¿qué iban a hacer ante la jurisprudencia del Tribunal Supremo? En Álava, por ejemplo, gobernado por partidos que aquí también están, como son el PNV, Bildu y Podemos, se va a devolver de oficio lo recaudado desde 2013, en consonancia con lo que indican los servicios jurídicos y la Hacienda, y se va a hacer por seguridad jurídica. En Guipúzcoa, en el que también está el PNV, Bildu y Podemos, había ya el viernes un formulario justificativo para solicitar la devolución de 2014 a 2017. Un formulario iba a estar online. Y más o menos ya en Guipúzcoa el viernes, para que veamos de qué cifras estamos hablando, se calculaba que la media de devolución podían ser unos 1.200 euros. Y por ejemplo en Vizcaya, también gobernados por PNV, Bildu y Podemos, se establecía un sistema de solicitud de 2014 a 2017 y es más, se entendía que la redacción de la ley sobre la que entraba en el fondo el Tribunal Supremo era la misma que en la ley foral. Y por todo ello es por lo que hemos presentado esta moción y no por hacer seguidismo de nadie, que creo que a estas alturas quien opine eso está un poquito equivocado. Gracias. Gracias, Sergio. UPN. Sí. Bueno, yo espero que con las dos intervenciones que nos va a dar el señor alcalde me dé para intentar explicar esto, porque el cálculo estimado de la cantidad que el Gobierno de Navarra, si tuviera voluntad política, tendría que abonar a este colectivo de madres, estamos hablando de unos 30 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de Navarra, desde que se estableció esa exención a la actualidad, se ha incrementado unos 1.000 millones de euros, pues bueno, yo creo que es un tema simple y llanamente de voluntad política. Si hay voluntad política, se hace. Si no hay voluntad política, se buscan excusas y se buscan argumentos que son, en la mayoría de los casos, falaces. Hasta el año 2013, las prestaciones por maternidad estaban exentas, es decir, no tributaban. Yo supongo que como consecuencia de la crisis, de la falta de recursos, etcétera, se empezó a legislar en toda España y se establecieron retenciones para esos subsidios, esas subvenciones, porque de ahí viene un poco la sentencia del Supremo, es que le ha dado un carácter de ayuda, de subvención, y por eso dice que como consecuencia de ese carácter que se le da, no está sujeto a tributación de IRPF. Y en el año 2013 se suprime la exención en toda España.
gobernaba el Partido Popular. Se suprime en el País Vasco, gobernaba el PNV. Se suprime en Navarra con una mayoría entonces parlamentaria de UPN, PP y PSN, creo, si no me falla la memoria. Es decir, que con independencia del grupo y el color político del que se gobernaba, se estableció que esas cantidades que se entregaban, que se entregaban a las familias y a las madres, tributaban para el IRPF. Llega la sentencia del Supremo y desde aquí se nos dice que no es aplicable a Navarra la sentencia del Supremo. Yo de ciertos grupos tampoco me extraña que digan que las sentencias no son aplicables a Navarra o incluso que no hay que cumplirlas. Pero es que cuando estamos hablando de normativa fiscal, de normativa afín, como dice el defensor del pueblo, cuando estamos hablando de normas fiscales, que en el resto de España o del Estado, para que me entiendan algunos grupos, no se está haciendo lo posible para devolver esas cantidades, incluido a la Comunidad Autónoma Vasca, y en el único sitio donde se está diciendo que no es en Navarra. Repito, 30 millones de euros. Pero es que además yo voy a hacer una apuesta. Yo creo que al final el gobierno de Navarra cederá y devolverá íntegramente esas cantidades. Pero estamos en la dinámica de buscar culpables y responsables y decir, no, es que esta exención la pusieron ustedes y ahora son los que están a favor. No. Insisto, es un tema de voluntad política. Y es perfectamente aplicable en Navarra y ya sabemos que la sentencia del Supremo no está hablando de la legislación navarra. Claro, porque la legislación navarra es propia, como lo es la de las diputaciones forales y como ha sido tradicionalmente en este país, en las normativas fiscales. Pero lo que no puede ser es que, amparado en una normativa fiscal propia, un grupo concreto de personas, en este caso las madres, porque luego podríamos hablar de un montón de normativas fiscales que se están aprobando últimamente en esta comunidad, salgan perjudicadas respecto al resto de los españoles. Y de eso estamos hablando. Es un tema de voluntad política. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bueno, se puede entender que el PSN aproveche la situación para intentar confundir a parte del electorado con esta cuestión. Y supongo que el portavoz del PSN en este ayuntamiento habrá tirado de hemeroteca y de archivo antes de decidir traer esta moción. Donde se nos quiere hacer creer que la responsabilidad de la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo es de quien hoy gestiona el Departamento del Gobierno de Navarra en la materia. Pero como creo que esta labor de investigación, y de hecho así lo hemos visto, no ha sido todo lo fructífera que hubiera sido necesaria, igual hay que recordarle, como ya ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, que la exención de tributación de los subsidios por maternidad no ha sido homogénea siempre en el Estado, ya que en el 2011 Navarra, a diferencia de otras administraciones, mantenía la exención en dichas rentas. Y casualmente dejaron de estarlo a iniciativa de UPN, PSN y PP, y con los votos en contra del resto de grupos parlamentarios, entre los cuales nos incluimos. Y quedó muy claro, tanto en la memoria del proyecto de ley como en la última enmienda in voce aprobada en el Parlamento, la voluntad de estos tres partidos de dejar a Navarra sin exención en la retribución de dichas rentas. Y ante tan clara voluntad de eliminarla, no anticipa un resultado judicial similar al del resto del Estado, ya que la sentencia del Tribunal Supremo se sustenta en que del texto normativo no se deduce que la voluntad del legislador sea la de eliminarla, cosa que no se puede decir de la norma foral, que es nítida e inequívoca. Es más, la supresión de la exención la propuso el Gobierno de UPN a través de un proyecto de ley y tras un análisis exhaustivo y pausado de las medidas en una ponencia, concluyó en que dicha medida se sustanciara en una proposición de ley del PSN que fue aprobada con los votos de UPN, PSN y PP. En el caso de Navarra, la voluntad de estos tres partidos de articular su mayoría para terminar con la exención es evidente. Pero además, en el año 2016, dicha letra K de la norma se revisó
a propuesta del PSN precisamente, para incluir la exención de las rentas provenientes de ayudas para el cuidado de menores con cáncer, pero nada propusieron para acabar con la tributación de las rentas por maternidad. Por lo tanto, queda claro y queda en evidencia la incoherencia y demagogia de UPN, PSN y PP, y en este caso también el oportunismo del PSN presentando esta moción, quienes precisamente no tuvieron ningún escrúpulo en suprimir la exención y que ahora utilizan partidistamente las legítimas inquietudes que pueden tener las madres afectadas. Lo primero que deberían hacer es reconocer el daño causado para tener cierta credibilidad y además dejarse de contradicciones y que sean claros con respecto a la defensa de un sistema propio, ya que parece que depende de si nos favorece o no, estamos a favor o en contra. Independientemente de las dificultades legales que tendría articular una norma con rango de ley para destinar recursos públicos a un colectivo que UPN, PSN y PP decidieron perjudicar, en estos momentos, haciendo un análisis presupuestario y definiendo prioridades ante la limitación de disposición de recursos, principalmente por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del techo de gasto, que por cierto se mantiene con el apoyo de UPN, PSOE y PP, sería en cierta manera erróneo destinar esa cantidad a dichas devoluciones, dado que comprometerían un conjunto importante de medidas sociales. En Navarra, al tener competencias propias en imposición directa, lo que posibilita adaptar esta imposición a nuestra realidad y objetivos sociales, en lo que respecta al tratamiento fiscal de las madres, ya se ha aprobado deducciones en cuota de cantidades percibidas en concepto de subsidio. No solo por maternidad, también por paternidad, de una manera más progresiva y más justa que beneficie a las rentas más bajas y quede sin efecto en aquellas personas que tienen rentas por encima de 90.000 euros. No nos gusta que se utiliza como arma arrojadiza un tema tan sensible como este y quienes presentan esta moción deberían trabajar porque Navarra tuviera una ley más justa y progresiva. Por contestar al portavoz del PSN, comparar las competencias de las diputaciones vascas con las competencias de Gobierno de Navarra, pues desde luego es minusvalorar a la entidad navarra, por supuesto. Y luego que te animo a que bucees por internet para que te enteres de quién gobierna la Diputación de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. A ver, seguimos cambiando burlada. Hoy se está debatiendo en el Parlamento navarro los beneficios fiscales para las prestaciones por paternidad y maternidad con la abstención del PSN. Una ley que reconoce beneficios fiscales tanto para padres como para madres, algo que la anterior ley aprobada por PSN, UPN y PP no hacía. Una ley, asimismo, que favorece la conciliación familiar al reconocer estos mismos derechos a los padres. Cuando hablamos de leyes con perspectiva de género, estamos hablando de actuaciones como esta, en las que se favorece que los hombres también se hagan corresponsables de la atención de sus hijas e hijos. Una ley que apuesta por la deducción y no por la exención, y de esta forma la nueva ley distribuye esos beneficios de manera progresiva según las rentas de cada persona. Sorprende que el PSN, precisamente en puertas de ser llevada esta ley al Parlamento, presente una moción en la que hable de derechos de paternidad cuando en la anterior ley que aprobó no lo tuvo en cuenta. Sorprende que hable de exenciones cuando votó a favor de la eliminación de la exención de las prestaciones por maternidad. Sorprende asimismo que apueste por una fórmula claramente injusta al defender una exención que favorece más a quien más tienen y que se haya abstenido en una fórmula que contempla las deducciones teniendo en cuenta los recursos de cada persona beneficiada tiene. Estamos claramente ante una moción con claros tintes electoralistas, porque hoy, pudiendo arreglar el roto que se hizo en el 2012, ha optado por la abstención. Bien, abrimos la segunda ronda. Izquierda Unida. Sí. Bueno, se ha hablado aquí de que la autonomía fiscal es una ventaja, y efectivamente es una ventaja para los partidos o el partido que gobierne
en Navarra obviamente es una ventaja, pero es una ventaja para el que gobierna, para el partido que gobierna. Quiero decir, puede ser de cara a la ciudadanía puede ser una ventaja o una desventaja, puede ser un beneficio, puede ser un perjuicio. Es decir, en 2012 se demostró que la ventaja era una desventaja, en realidad. Entonces, efectivamente, lo de la autonomía fiscal, aquí se ha dicho, está bien defenderla, pero sabiendo que al final esa herramienta está en manos de quien está en cada momento, y por lo tanto lo que ocurrió en 2012 más bien no fue una ventaja, porque se utilizó esa autonomía fiscal para hacer lo que se hizo. En segundo lugar, pues bueno, voluntad política. Qué bien oír hablar a algún grupo que nunca cree en la voluntad política de voluntad política. Me alegro de que por fin se emplee esa frase por parte de grupos que rechazan la posibilidad de la voluntad política en otras cuestiones y para otros fines. Para otras cuestiones y para otros fines son las circunstancias, la situación nos aboca a ello, no podemos hacer otra cosa, que esto es lo que hay, es lo que nos mandan de no sé dónde, esto es lo que nos impone Bruselas o nos impone no sé quién o lo que sea. Bueno, ahora resulta que abrazamos el dogma, voy a decir, de la voluntad política. Bueno, pues a ver cuando Unión del Pueblo Navarro muestra voluntad política más allá de para hacer recortes, eliminar derechos y reducir y rebajar las libertades. Entonces, ahí también habrá credibilidad para Unión del Pueblo Navarro y su voluntad política habitual. Bueno, y hablando de credibilidad, el problema de esta moción, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, es que no es creíble la moción, más allá de cualquier argumento político, ideológico, jurídico, legislativo, de todo tipo. No tiene credibilidad esta moción, porque ya digo, es una moción que, dependiendo de cómo esté la correlación de fuerzas en la primavera, a partir de la primavera de 2019, pues se puede volver a dar la vuelta a la tortilla. Entonces, pues sinceramente, cuando se carece de credibilidad en el discurso, no se puede apoyar ese discurso, porque te puede ocurrir que luego te pillen las manos o los dedos por respaldar una iniciativa que se contradice con iniciativas anteriores del grupo político que presenta la moción. Entonces, básicamente es que ahí resumiría mi rechazo a esta moción, en la falta de credibilidad del grupo proponente, al menos en esta cuestión. Partido Socialista. Yo creo que en estos 7 años y medio, hablando así de memoria, creo que habrá sido una moción que hayamos presentado el Grupo Municipal Socialista que no haya sido oportunista. A mí lo que me habría gustado es haber sido oportunista en el área y, pues, en vez de jugar amistosos a futbito, pues habría jugado en un equipo profesional, ¿no? Hablando en serio, yo a lo que me refería con los gobiernos son con las juntas generales, que sí que está también el Partido Socialista de Euskadi, que son al final las que tienen competencias legislativas. Vale, si me he explicado mal, lo aclaro. Y si donde sí que me he explicado mal es cuando he hablado del Tribunal Supremo. No era Tribunal Supremo, era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que ya empezó en 2016, empezó a alertar sobre este tema de las exenciones por maternidad. El Defensor del Pueblo, de hecho, en la resolución que se refiere Juan Carlos, ya se venía refiriendo a ese tema. Nosotros, además, también se refería, como bien ha dicho Juan Carlos, a que 4 años después pues es una situación diferente a la de antes, pero tampoco queremos entrar en aquello de buscar culpables. Algunos lo que están haciendo es un seguidismo de políticas de UPN. Y vuelvo a reiterar, el artículo 6 de la LORABNA dice lo que dice. La LORABNA viene a ser, diríamos así, la Constitución de Navarra, muy mal explicado, pero bueno, donde se recogen los derechos que ya se tenían, los que se tienen y los que se pueden tener, y es muy claro en decir que los navarros deben tener los mismos derechos y libertades
que el resto de pobladores del Estado español, como dirían algunos. Entonces, al final lo que vemos aquí es que para una exención completa, si no cambia la cosa, que esperemos que los buenos augurios que aquí se han manifestado, se va a obligar a un peregrinaje judicial que no queremos. Y creo también, cuando se habla de que se quiere manipular, se está minusvalorando a quien forma parte de ese colectivo, que si algo ha dicho es que precisamente lo que no quiere es que se le manipule políticamente. Y hay personas de todo pelaje. Gracias. Muy bien. UPN. Sí. Bueno, yo espero y confío que el diccionario donde venga la expresión voluntad política, desde luego seguro que es de distinta editorial el que tiene mi compañero Alfredo que el que tengo yo, ¿eh? Porque me habla de voluntad, que es voluntad política, y parece ser que la voluntad política, cuando no se aplica, es porque se ponen excusas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es decir, me reitero en lo que he comentado en mi primera intervención. No hay más que escuchar a la portavoz de Bildu. Ha dicho que ellos votaron en contra, y ahora que tienen la oportunidad de modificarlo, no quieren modificarlo. Ellos votaron en contra de esa, de que tributara esa pero ahora están gobernando en un gobierno cuatripartito y no van a hacer, con la excusa de que no se puede, con la excusa de que no se puede. Y estamos en la dinámica de que qué malos fueron aquellos que, pues tan malvados eran los de UPN, como el PP, como el PSN, como el PNV y como todas las fuerzas que entonces legislaron para que esa exención dejara de existir. Y efectivamente las circunstancias han cambiado. Hay una sentencia del Tribunal Supremo. Y el Gobierno de España, con otro color político que el de entonces, ha dicho que va a cumplirla y está dando pasos para cumplirla. Las Juntas Generales del País Vasco, 3/4 de lo mismo. Por cierto, como se ha dicho, con menos competencias incluso que Navarra. Y Navarra, que tiene competencia para legislar y para modificar, se dice que no se puede. Insisto, voluntad política. Hay una propuesta de este grupo en el Parlamento de Navarra para modificar la ley. Si de verdad el problema es que hay que modificar la ley, que se vote a favor de esa modificación que se propone y no hay ningún problema. Y por cierto, ¿qué inseguridad jurídica? ¿Quién va a recurrir? ¿Quién va a recurrir el que se establezca una devolución de una retención, incluso con carácter retroactivo? Los que la van a percibir. Lo que estamos asegurando es que va a haber un conflicto jurisdiccional con las personas que están reclamando que se les devuelva esa cantidad y que si no se atiende su petición, evidentemente acudirán a los tribunales. Evidentemente acudirán a los tribunales. Esa es la garantía de la inseguridad jurídica. Bien. ¿Verdad? Sí, bueno, yo alucino, y perdonadme por la expresión, que nos acordemos en el 2018 de la Lorazna y que no nos acordáramos en el 2011 de la Lorazna. En el 2018 sí, pero en el 2011 no. Y luego, este grupo o nuestros representantes en el Parlamento de Navarra sí han modificado, hoy mismo han modificado, la han modificado, pero de una manera mucho más justa y progresiva que antes. Y voluntad política, la que debería de haber demostrado UPN, PSN y el Partido Popular cuando aprobaron esta ley. Ahí es donde se debería de haber demostrado la voluntad política sobre este tema. Cambiando burlada. Sí, por recordar quién la va a recurrir, pues UPN ha recurrido varias leyes que han sido aprobadas en el Parlamento, o sea que posiblemente incluso UPN pueda recurrir esta ley. Bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? 5. ¿Votos en contra? 11. Vale.